Una parte importante para manejar el cuidado de salud de su familiar o amigo es crear una lista completa de medicamentos. Esta lista debe mostrar para qué condición sirven los medicamentos y cuándo se deben tomar. Pero sobre todo, la lista deberá tener la información más reciente que ha recibido del médico o farmacéutico de su familiar o amigo. Veamos un ejemplo de una lista y las cosas en las que debe pensar. Primero está la marca del nombre del medicamento y su nombre genérico o médico. A veces, los profesionales de salud pueden usar cualquiera de estos nombres indiscriminadamente. Por ejemplo, usted puede ver que Tylenol es el nombre de la marca y acetaminofeno es el nombre genérico o clínico. Lo siguiente es la descripción del medicamento, como se ve actualmente. Por ejemplo, una pequeña pastilla roja o un líquido verde. En la columna de dosificación se muestra la dosis individual de cada medicamento, el número actual de pastillas, cápsulas o la cantidad de líquido. Continúe con la potencia o la cantidad del medicamento en cada dosis que su familiar o amigo está tomando. Y después, siga con la frecuencia, la hora del día y los días de la semana en los que se suministrará la dosificación. Por ejemplo, 2 veces al día con comidas. Si su familiar o amigo tiene problemas para tragar las pastillas o se rehúsa a tomar el medicamento, la columna Vía de administración indica la manera más fácil o mejor recomendada por un profesional de salud. Él o ella puede recomendar que es mejor un medicamento líquido en lugar de una pastilla que es difícil de ingerir. Y el doctor o su farmacéutico deben mantener un registro de estos medicamentos que causan problemas. Se tiene que ser muy consciente sobre los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos. Y la columna de no tomar con significa exactamente eso. Asegúrese de consultar con su farmacéutico o por internet sobre los efectos que puede tener una medicina en la dieta o condición médica de su familiar o amigo. Un farmacéutico puede indicar las restricciones de un medicamento, tales como tomarlas a una cierta hora, antes o después de las comidas, o, en el caso de statins, no tomarlo con toronja o jugo de toronja. La siguiente columna simplemente indica la condición por la cual se está tomando el medicamento, como tiroides superactiva, alto colesterol o alta presión arterial. La columna prescrito por deberá de tener el nombre del doctor que la prescribió. Si un medicamento en particular es de libre venta y no ha sido recetado, puede ingresar las iniciales OTC. Su doctor deberá estar informado de las vitaminas de venta libre, medicamentos naturales, aspirina, antihistáminos, antiácidos, etc. Porque de ellos también se puede tener efectos secundarios o interacciones con medicamentos recetados. Por lo tanto, los medicamentos de libre venta deben contener toda la información en la lista, al igual que los otros medicamentos de prescripción. Hacia el final de la lista está la columna Fecha de adquisición. La fecha de adquisición es cuando la farmacia emitió su prescripción. Y al lado está la fecha en la que debe surtirse nuevamente esa medicina, la cual, si usted calcula el número de pastillas y la dosificación, podrá saber cuándo el medicamento se terminará. Y después está la fecha de vencimiento, que le dice cuándo el medicamento ya no será efectivo. Es aconsejable desechar los medicamentos vencidos, incluso los medicamentos de venta libre, simplemente porque ya han perdido o cambiado su potencia.
o, si no se han utilizado durante mucho tiempo, pueden perder su potencia o en un futuro ser usados incorrectamente. La mejor manera de retirar el medicamento vencido o no utilizado es a través de programas de eliminación de drogas disponibles en lugares cercanos a su área y también puede encontrarlos por el Internet. O si estos no están disponibles, ponga los medicamentos sin triturar en una bolsa de plástico que pueda sellarse y mézclelos con sustancias no comestibles, como arena de gato o granos de café viejo, y colóquelos en la basura. También, asegúrese de remover toda la información personal del empaque. Por último, al final de la lista está la columna de descontinuación, la cual indica cuándo usted puede o debe dejar de tomar el medicamento. Al mantener toda esta información de los medicamentos en una lista clara y organizada, y llevándola al doctor en cada visita para cambios y actualizaciones, usted puede mejorar el manejo de la salud de su familiar o amigo y organizar para que otros cuidadores hagan lo mismo. Usted se sentirá más confiado y su familiar o amigo se beneficiará de esto.